política económica, ¿no? Sí. De nuestro país, que siempre y todas las semanas tenemos algo que hablar con eso. Veíamos en esta semana también algunos memes que por ahí uno lo toma con humor al tema del dólar, del dólar Qatar, dólar soja y bueno, infinidad Dólar de Coldplay también dólar ahora. Coldplay por la cantidad de shows que va a hacer esa banda inglesa en la Argentina. Y bueno, para hablar un poco de eso y en realidad explicarnos un poco por qué tenemos todo esto para la gente por ahí que no entiende, está con nosotros Cristian Ocampo, quien fuera precisamente ex ministro de Economía en la gestión anterior aquí en el gobierno de la provincia, economista y que bueno, sabe mucho de estas cosas. Cristian, gracias por venir. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad que escuchaba tu introducción y el dólar cosplay, ¿no? Sí. Una banda que tanto me gusta. Claro, pero con tanto show en Buenos Aires se llevan todas las reservas del Claro. Banco Sí. Central. Y claro, el punto es ese, ¿no es cierto? Que hay determinados Claro. gastos que estos grupos, estas compañías generan que hay que pagárselo en dólares, ¿no es cierto? Entonces, pero no es solamente Coldplay, sino todas las bandas que vienen del exterior, todos los shows que se contratan Claro. del exterior. Hoy el gobierno ve que por ahí también hay un drenaje de dólar importante, entonces le pone un valor diferenciado, un tipo de cambio diferenciado a todo este tipo de eventos. Claro. Es similar a lo que es el dólar Qatar, ¿no es cierto? Claro, nosotros por ahí vemos la cotización del dólar oficial. Ese dólar oficial, ¿quién obtiene ese dólar oficial? ¿Cómo se obtiene ese dólar que está muy por debajo de lo que uno puede acceder? Uno por ahí quiere ir de vacaciones, tiene otro tipo de cambio, uno lo quiere comprar en la casa de cambio acá, tiene otro tipo. Ese dólar oficial, ¿quién lo consume? ¿Quién puede acceder a él? A ver, es muy buena tu pregunta porque por ahí se habla mucho y no se explica esta parte, ¿no es cierto? Claro, El dólar oficial está previsto solo para operaciones de importación. Ni un ciudadano ni una empresa del país obtiene dólares directamente. Todos los dólares que ingresan a través de exportaciones ingresan por el Banco Central. Y el Banco Central convierte, liquida esos dólares y devuelve pesos a quien lo generó, ¿no es cierto? claro, Y de la misma manera, para comprar en el exterior, no se hace una operación directa del banco o un ciudadano puede remitir directamente a un comercio del exterior los dólares, sino tiene que hacerlo a través del Banco Central. Entonces, es ahí tu pregunta, digamos, ¿quién claro. obtiene los dólares oficiales? Aquel importador de bienes o servicios que lo hace en sus tareas habituales, en su actividad económica habitual. Y ahí vienen los tipos de cambio diferentes. ¿Eso es una distorsión o esto Claro, existe por ahí en claro, otro? sí, claro. La normalidad es que exista un solo tipo de cambio. Es lo que ocurre en la mayoría de los países en la región y en el mundo que operan en el comercio exterior con un tipo de cambio único. Argentina lo hizo durante mucho tiempo, pero también durante mucho tiempo apeló a medidas de este tipo de diferenciar tipos de cambio. Y la verdad que no dieron resultado en el pasado, nunca dieron resultado. ¿Por qué? Porque los tipos de cambio diferenciados implica diferenciar para una actividad en específico. Claro, Y uno tiene en el desarrollo de la economía en su conjunto muchas actividades. Tenés los exportadores agrícolas, los industriales, los vitivinícolas, los metalúrgicos, automotrices, turismo, eventos, un sinnúmero de actividades que de repente ven que a un sector se le da un tipo de cambio diferenciado y eso, o sea, diferenciado para obtener el dólar oficial más un plus, claro. como pasó con la soja, con el dólar soja. ¿Por qué lo hace el gobierno? Porque lo hizo con la soja, porque es un sector que es muy importante en la generación de divisas, divisas que le estaban faltando al Banco Central para poder acumular reservas y cumplir con las metas del Fondo Monetario, las metas de septiembre. ¿Por qué? Porque si no cumplía con esas metas, no ingresaba un desembolso importante del Fondo Monetario que a la vez le servía para pagarle al mismo Fondo Monetario. Ah, Entonces, todo eso en pos de proteger el acuerdo celebrado, de no cumplir con lo comprometido, que son meta, acumulación de reservas, un déficit estipulado de las cuentas públicas, se produce un evento de default. Y el default lo que genera ese incumplimiento es que automáticamente cae el acuerdo. Se produce lo que se llama la aceleración del acuerdo y cae el acuerdo y vuelve todo para atrás. Y volvemos a tener la deuda que teníamos antes de cumplimiento obligatorio y eso es de imposible cumplimiento.
Pero no solamente genera que se incumpla con el Fondo Monetario, sino incumplís automáticamente, es un efecto contagio con los organismos multilaterales de crédito. Claro. Y fíjate vos qué importante que es cumplir las metas, aunque no nos guste. Ya fuimos al Fondo Monetario, ese es un capítulo para otro análisis si teníamos que haber ido o no, pero ya estamos en el Fondo Monetario. Y estar en el Fondo Monetario significa estar inmerso en un club, por decirlo de una manera, o en un organismo que lo integran más de 190 países. No es que cumplís con la entidad, estás cumpliendo con todos los países miembros. Claro. Y eso te castiga de alguna forma. Y a la vez, en los países que integran los organismos multilaterales como el BID, Banco Mundial, CAF, también forman parte del Fondo Monetario Internacional, la gran mayoría. Entonces, no cumplir con el organismo implica que los otros organismos también te sancionen por efecto del default. Y eso hubiera implicado que hoy, por ejemplo, los 700 millones de dólares que consiguió el ministro Massa con el BID no ingresaran. Y hoy esos 700 millones de dólares son agua en el desierto para la Argentina, porque Claro. necesita la reserva para poder seguir estabilizando el tipo de cambio, para evitar lo que pudo haber sido una corrida bancaria, porque estábamos en medio de una corrida cambiaria especulativa que llevó el dólar a 350 pesos. Recordará ese momento. Sí. Esa situación no podía persistir, ¿no? Porque ya el Banco Central no iba a tener capacidad para poder seguir dando respuestas a los importadores que piden este dólar de 156 pesos y para dar respuesta a los distintos dólares de operaciones comerciales como el MEP, como el contado con liqui que ocupan las empresas, y hubiera sido realmente una disparada de precios impresionante que si hoy la inflación está orillando el 101%, de no haber contenido en ese momento la corrida cambiaria, hoy tendríamos que estar hablando de cualquier cosa. Claro. Entonces es muy importante poder cumplir con las metas del Fondo Monetario. Y ahí vienen estas medidas como el dólar Qatar, que es un dólar que el gobierno está viendo, que se aproxima el Mundial, se aproximan las vacaciones de verano, y la gente hay gente que puede hacerlo y que puede pagar un viaje al exterior, reservar un hotel en el exterior, reservar servicios en el exterior y lo quiere hacer. Y el gobierno viene viendo que por mes se le estaba haciendo 750 millones de dólares más o menos en este tipo de actividad. Entonces ve que ahí corre riesgo de que haya un drenaje fuerte de reservas. Y lo que falta de acá hasta fin de año no es sencillo. El gobierno todavía tiene que cumplir con la meta de diciembre, que es una acumulación de casi 7.000 millones de dólares de reservas, que hoy no los tiene. Apela a los 5.800 millones que va a recibir por el cumplimiento de septiembre, pero de acá a diciembre tiene que pagar 4.300 millones al fondo. O sea, la cuenta neta le está dando un saldo de 1.800 millones a favor, que sumado a lo que tiene, no le está dando para cumplir en diciembre. Entonces va a evitar por todos los medios, con estas medidas paliativas, como el dólar Qatar, dólar Coldplay, y quién sabe cuántos dólares más pueda llegar a sacar de acá a fin de año, para cuidar esa reserva y cumplir con la meta. De lo contrario, imagínate el año que viene, entrando en un año electoral, sin cumplimiento de acuerdo con el Fondo Monetario, en default, sería una catástrofe para el gobierno. ¿Cómo mella esto en la gente, en el ánimo social, ¿no? Sacando el tema de los problemas internos, de la inflación, los problemas sociales, el sueldo, el tema, por ejemplo, de las vacaciones. Se acercan las vacaciones, la gente, no digo que se van a ir a Qatar, porque es algo por ahí que un grupo de personas privilegiadas lo va a poder hacer, pero no sé, ir a Brasil, ir a algún país limítrofe y que tenga que tener este nuevo impuesto, percepción de adelantada de ganancia. ¿Cómo mella eso en la gente? ¿Cómo le va a pegar en lo político, entre comillas, a quien toma esas decisiones? Primero que nada, lo que genera, esto lo podemos percibir en nuestros allegados, incluso la incertidumbre. Claro. ¿A qué dólar voy a viajar? ¿Me conviene viajar? ¿Lo puedo hacer? ¿No lo puedo hacer? Es decir, genera, primer concepto, incertidumbre. Seguro, encarecimiento. Cuando vos tenías pensado un presupuesto X para gastar en tus vacaciones, de repente tenés hoy un 45%, un 25% más por la percepción de bienes personales, que no es poco para el bolsillo de la gente, un 25%. Una familia más. tipo... Sí. No es poco, estamos hablando de un gasto de 200.000 pesos, estás hablando de 50.000 adicionales, digamos. Claro. O sea, pega desde lo económico, desde la incertidumbre, desde lo emocional, porque te cambian las reglas de juego permanentemente, es decir, nunca sabemos dónde estamos realmente ubicados. Y esto es lo que, en definitiva, hoy es el mayor problema que tiene la Argentina. La incapacidad de establecer un rumbo económico
un rumbo político que lo pueda percibir desde la gente común hasta los grandes empresarios que Claro. son los Esto formadores. sería como las reglas de juego, ¿no? Cuando uno va a jugar a las cartas o algo, uno sabe cómo son las reglas, ¿no? Y por Claro, ahí la incertidumbre, como decía, uno tenía previsto las vacaciones un mes atrás y sí. ahora hay que sumarle un 25% más de gasto. Bueno, ese no conocer las reglas por ahí es lo que nos juega en contra Y con estas cosas. sumale a este ejemplo que damos de las vacaciones, el productor de medicamentos, que tiene que comprar un remedio, que tiene que producir un remedio, pero que cuando vendió su remedio, su stock, y se tiene que dar vuelta a comprar sus insumos, de repente tiene un encarecimiento por el impuesto país, por Claro. la retención de impuestos a las ganancias, del dólar. Entonces, todo eso, ¿qué provoca? Provoca que se detengan las decisiones de acción económica y sean reemplazadas todas las decisiones de impulso proactivo, de creación de valor innovativo por el concepto de especulación. Automáticamente se cambia el ángulo y nos volvemos todo especulativo, es decir, empezamos a esperar a ver qué pasa y tratamos de proteger nuestro dinero, nuestros ahorros, nuestros productos con de las distintas maneras que ofrece el mercado. Por eso estas medidas generan fuerte especulación que llevan a que la brecha cambiaria, que es un concepto muy a tener en cuenta, se agrande. Hoy estamos con una brecha cambiaria del 100%. ¿Qué quiere decir la brecha? La diferencia entre el tipo de cambio oficial, ese que a todos nos gustaría comprar, Claro. con el tipo de cambio disponible, que es el blue, que es al que todos podemos acceder si disponemos del dinero. El dólar blue hoy cerró creo que en 287 pesos por dólar y el oficial en 158. Ahí tenés una brecha muy importante, es decir, todos queremos comprar a este precio, pero conseguimos a este. Y en el medio, y hacemos distintos tipos de cosas para poder acceder y hacer alguna diferencia ahí. Pero más grave que eso, quita mucho incentivo a quienes exportan sus bienes. Vos sos productor de forestal, o productor de soja, o productor de algodón. Y querés vender tu producto y el gobierno te dice, yo te voy a pagar el tipo de cambio oficial. Pero el productor dice, yo pago a mi tractorista, pago el combustible en pesos que se me ajustan permanentemente al tipo de cambio blue. Claro. Entonces no tengo incentivo a desprenderme de mi producto hasta que el tipo de cambio oficial aumente. Y por otro lado, el importador dice, yo quiero comprar todo lo que pueda porque el dólar con el que pago es el de 156 es más barato. Claro. Entonces quiero comprar cosas y entonces ahí se produce en la dinámica de la economía diaria que se mueven muchos millones de dólares por ese tipo de operaciones, están de todo tipo de maniobras para que los que importan quieran comprar a este dólar barato y los que exportan hagan lo imposible por retener su producto. Al retener su producto no hay liquidación, no hay exportación y liquidación de divisa. Si no tengo liquidación de divisa, el Banco Central pierde reserva. Si pierde reserva no puede atender las demandas de los importadores para la producción, pero tampoco puede atender la demanda de la gente que quiera acceder a un dólar de cambio MEP, un dólar de cambio, sí, o contado con liquidación que obtienen las empresas. Entonces, todo esto ocurre, parece imperceptible a la ciudadanía, pero ocurre, y ocurre con los actores económicos que toman las decisiones importantes diariamente en el país. Claro. En cierto punto también se podría decir que el gobierno toma estas medidas para que la gente vacacione acá dentro del país y no vaya y no lleve los dólares afuera. También, por supuesto que esto favorece el turismo local, Claro. por supuesto que favorece. Por ejemplo, eso hablábamos esta semana también con algunos operadores turísticos locales. Dice, bueno, algunos se va a quedar, pero luego la gente igual sigue, le va a costar un poco más, pero igual se va a ir a vacacionar a otro lugar. Se va a ir, pero va a pagar un poco más caro. Claro. Y ese diferencial de impuestos que obtiene el gobierno le va a servir para cubrir, para incrementar su recaudación, para ir cerrando la brecha del déficit fiscal. O sea, de alguna manera el gobierno tiene un rédito doble, es decir, aumenta su recaudación, cobrando a aquellas personas que pueden hacerlo, pueden pagar el incremento, pero también protege reservas. Y a la inversa, al gobierno beneficia el turismo local porque de alguna manera restringe la salida de los turistas argentinos y al estar hoy muy devaluado respecto del mundo,
también hay un incentivo de los turistas extranjeros en venir al país. De hecho, hay un dólar turista ya para que el dólar no para que el turista no compre en los el arbolitos. mercado negro, digamos, en el mercado blue, y que pueda comprar en el mercado oficial, dejar su dólar en el mercado oficial. Lo que pasa que son medidas que suenan muy interesantes, pero técnicamente son muy difíciles de explicar. Imagínate la inversa, te tenés que ir a vacacionar vos a otro país y te dicen hay un tipo de cambio diferencial para turistas, tenés que ir a un banco. Si manejás el idioma, bárbaro, pero si no manejás el idioma ya tenés todo un problema, es decir, qué documentación llevar. Son medidas que suenan interesantes, pero a la hora de implementarlas son difíciles, digamos. Todo esto tiene que confluir inexorablemente, yo no creo que sea el año próximo, pero tiene que concluir en un plan económico integral, un plan económico que tenga en cuenta todas las cadenas, todo el entramado económico de variables para que genere certidumbre a quienes toman decisiones económicas. Bien, ese plan económico tiene que ser para el gobierno que venga dentro de un año, de menos de un año en realidad, Sí. o lo puede aplicar Alberto Fernández en lo que le queda de gobierno, teniendo en cuenta que por ahí hay medidas que son antipáticas y que quizás, viéndose la posibilidad de reelegirse o no las tomen, ¿no? Y traten de tener una estabilidad. Sí, ¿Cómo mira, ves ese escenario? Mira, no, yo lo que veo, o sea, creo que todos saben en el gobierno lo que tienen que hacer. El tema es cuánto de costo político quieren pagar. Claro. Si vos me decís un plan económico y te lo escriben, tenés 100 tipos en el país que te lo pueden escribir tranquilamente, porque no es tan complejo armar el esquema teórico de lo que debe ser. Tenés que reducir el déficit, perfecto. ¿Qué partida reducimos? Claro. Bajamos la obra pública, bajamos las jubilaciones, bajamos los subsidios a la energía, bajamos las transferencias sociales para la asistencia social, bajamos ahora el incentivo, le quitamos el incentivo a las empresas que están en el sur, que hoy es un tema de discusión, que hay un proyecto de ley dando vuelta para quitar las promociones fiscales a las provincias de Tierra del Fuego. Es decir, cuando te encontrás con que vamos a bajar el déficit, sí. ¿Por qué lado empezamos? Ahí nadie quiere asumir el costo, claro, porque todas las medidas son antipáticas y dolorosas para el sector que le toca, ¿no es cierto? Así es. Y para cerrar esta idea vuelvo a repetir, todos saben, si me preguntan en lo personal, yo no creo que vaya a haber un plan económico integral el próximo año. Creo que van a haber medidas de manera de mantener este único ancla que hoy tiene el gobierno, que es el acuerdo con el Fondo Monetario, y con eso llegar con más o menos una economía estabilizada, normalizada, con alta inflación hasta las elecciones. Y si el gobierno que gane las elecciones tiene que arrancar con un plan económico sabiendo que el primer y segundo año van a ser los años que va a tener que tomar las medidas de fondo que definitivamente hay que tomarlas y que nos van a sacar de este lugar que Argentina verdaderamente no debería estar, por todo lo que tiene el país para producir en materia de hidrocarburos, de turismo, de agricultura, agroindustria automotriz, litio, turismo. Es decir, somos muy pujantes en tantas cosas, pero esta grieta política que nos persigue de hace tanto tiempo no deja que los grandes acuerdos que tiene que generar el arco político se puedan concretar. No son tantos, tenés que definir qué vas a hacer con el déficit, por lo menos en materia económica, qué vas a hacer con el déficit fiscal, hasta qué punto lo vas a tolerar, cuánto te vas a endeudar como país, para qué te vas a endeudar, qué política cambiaria vas a tener, qué tipo de cambio competitivo querés tener, y parar de contar, digamos, qué tasa de interés vas a manejar, qué vas a hacer con las tarifas. Y a partir de eso, con esa hoja de ruta, los empresarios grandes se van a animar y eso van a incentivar a los medios y los chicos van a tener respuestas a sus demandas y la rueda va a empezar a funcionar. Por último, Cristian, ¿dónde vas a estar el año que viene? ¿Qué pensás que va a pasar con tu futuro político, dentro de la política? Sos un hombre de la política también, más allá de tu función como contador, como economista. Mira, hoy por hoy me encuentro trabajando en la consultoría económica que estoy haciendo para varias entidades de acá de la provincia. Siento que la experiencia obtenida en los años de gestión en el ministerio y anteriormente desempeñé muchas actividades como consultor en
distintos municipios de la provincia, en organismos del Estado, me dio un conocimiento del Estado, creo yo que por lo menos superior a quien no estuvo nunca en una función. Y eso es un valor agregado que lo quiero poner a disposición de mi provincia. Yo trabajé por esta provincia al frente del Ministerio, al frente de la Comisión Federal de Impuestos, al frente de la Comisión Federal de Responsabilidad Fiscal, organismo donde cuando tuve que levantar la voz para defender intereses de la provincia lo hice. Esa experiencia quisiera devolverla, esa experiencia me la dio la gestión y quisiera devolverla a la provincia si es que existe alguna necesidad de poder ayudar, ¿no es cierto? Por lo pronto estoy trabajando, ayudando siempre a Domingo Pepo, que está recorriendo la provincia. Él tiene pretensiones de ser opción para las próximas elecciones y desde ese lugar lo ayudamos siempre con nuestra visión de la economía, con nuestra visión de lo que podría hacerse o debería hacerse, aportando, siempre abierto al disenso, porque uno nunca tiene la verdad revelada, pero sí con mucha vocación al disenso y a tratar de aportar para que nos vaya un poquito mejor cada día, ¿no es cierto? Que la verdad que hoy nos sentimos que nos vaya tan bien, hoy sentimos que esta incertidumbre que nos agobia cada vez que recorremos las calles del centro, que vemos un organismo público del Estado que presta servicios, como la salud, la educación, tienen demandas, ¿no es cierto? Entonces creo que ahí hay que poner el foco y tratar de encaminar esos aspectos que de repente no son tan estridentes como una obra pública, pero sí son tan importantes para el día a día de cada familia. Claro, ¿no? En esos recorridos también que por ahí le dice la gente en el interior de la provincia, ¿qué es lo que más le genera incertidumbre? Genera incertidumbre, mirá, lo que genera por ahí preocupación, la vez pasada estuve en una localidad, lo puedo nombrar, en la colonia Aborigen, tienen serios problemas con el agua. Determinados sectores no tienen presión de agua, no llega, y estamos hablando del agua potable, es decir, eso es prioridad, no uno, eso es prioridad hoy. En otros lugares no tienen posibilidad de hacer los documentos, todavía gente que tiene que hacer recorrida, irse de una localidad a otra para hacer un documento. Eso el Estado tiene que estar presente, eso es función esencial del Estado. Son la documentación, la identidad, eso promueve todos los derechos, el agua potable, la energía, los medicamentos en los hospitales, programas de atención y cuidado y prevención de salud, es decir, la seguridad es otro tema. Bueno, creo que hay que poner la mirada en estas pequeñas cosas que son las que día a día la gente es la que demanda. A todos nos gusta tener una ruta, es súper importante para la conectividad, la logística o concluir con el acueducto, por ejemplo, que es una obra extremadamente importante para la sanidad, para la provisión de agua. Pero también es muy importante no dejar de mirar lo otro, que es el día a día de la gente, ¿no es cierto?, de a pie, que va al hospital a atenderse o con medicamentos, o hay que reclama que no puede salir a la esquina de su casa a comprar porque la seguridad no es adecuada, no hay la iluminación, etcétera, problemas cotidianos. Creo que ahí hay que trabajar porque eso es lo que demanda la gente.